Quiero empezar leyéndote una porción en la palabra. El apóstol Juan en su primera carta de San Juan, capítulo 1 y versículo 3. Quiero leer este hermoso versículo. Dice la palabra del Señor: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Amén. El apóstol Juan escribe este hermoso texto y del cual yo quiero empezar extrayendo algunos pensamientos y poniendo base en algo que Dios ha estado confirmando a mi corazón de una manera muy especial. Y quiero decirte que aquí el apóstol Pablo manifiesta que hay un vínculo de comunión que ellos como ministros de Dios solicitan a sus hermanos, por supuesto, aquel pueblo de Dios, a quienes ellos han podido dirigir un mensaje de parte de Dios. Por eso él empieza diciendo, lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Oiga, entonces quiere decir que cuando pensamos en el anuncio del evangelio, hermano, dentro de tantos propósitos hermosos que tiene ese evangelio de Jesucristo, bello y precioso, es que exista un vínculo de comunión, oiga, entre ministros y el pueblo, y que juntos esa comunión que puede haber entrelazada y estrechada pueda llevarnos y conducirnos a una comunión a Jesucristo, es decir, con Jesucristo. Y al tener una comunión con Jesucristo, hermano, nosotros, en el poder y la guianza del Espíritu Santo, también alcanzamos una comunión con el Padre. Entonces quiero por favor que note la importancia que tiene esto para nosotros, ya que el evangelio de Jesucristo, según la palabra, dice que es poder para salvación, pero también ese evangelio hermoso trae consigo el poder comprender que Dios quiere que haya una hermosa comunión entre, oiga, ministros, en este caso el apóstol Juan hablando a aquellos que estaban a su alrededor en aquel momento, y esa palabra también es para nosotros. Entonces quiero traerlo a nuestro escenario de este tiempo, es decir, nosotros estamos, gracias a nuestro Señor Jesucristo, bendecidos por ministros de altar, ministros primarios como lo son apóstoles, profetas, evangelistas, maestros y pastores, y que Dios los ha dejado para la común edificación, pero en esa común edificación también Dios quiere que participemos de una comunión, y al tener una buena comunión nosotros, ministerialmente hablando, es decir, ministros primarios con el pueblo de Dios con los ministros primarios, hermano, entonces vamos a alcanzar tener una hermosa comunión con nuestro Señor Jesucristo. Y al tener una comunión estrecha con nuestro Señor Jesucristo, por el Espíritu Santo, entonces nosotros estamos llegando a tener una comunión con el Padre. Mire, para mí esto que estoy hablando es muy importante y hemos enseñado, hoy no es Santa Cena, pero hemos enseñado que a la luz de las Escrituras, cuando nosotros compartimos la cena del Señor, nos hacemos uno con Él y entonces hay una comunión hermosa y maravillosa en nuestra vida, en la que vemos reflejado a Cristo en nosotros y por consecuencia al Padre en nosotros también. Y así vemos también que el bautismo en aguas es una manera en la que nosotros tenemos comunión directa con Él, y es donde hay una separación de la vieja naturaleza y nace y sale a luz una nueva naturaleza en la cual ya hay comunión con la luz, hay comunión con Cristo y alcanzamos también comunión con el Padre. Entonces esto me ha traído un pensamiento y un sentir,
Y quiero poner un pequeño ejemplo para poderme introducir y llegar al punto que hoy Dios quiere hablarnos. Meditaba esto y ponía como un ejemplo el caso de un matrimonio. Un matrimonio es legítimamente reconocido y constituido según la legislación de un país, hablando del nuestro como Guatemala, hermano, cuando ante testigos alguien firma el acta ante un representante de la ley autorizado y facultado con ese derecho, y firma el hombre aceptando el compromiso del matrimonio, y firma la mujer también aceptando ese mismo compromiso, y firman una serie de testigos. Ok, se estabiliza oficialmente ese matrimonio. Sin embargo, ese documento realmente sí es válido y reconocido y aceptado, pero eso no da lugar a creer o pensar que esa es la consumación de una perfecta comunión entre el hombre y la mujer. Entonces, cuando vamos a la realidad, vemos que hay muchos que en un registro legal sí son reconocidos como tales, el esposo y la esposa. Sin embargo, en una relación personal, nos damos cuenta muchas veces que ese vínculo de unidad por el matrimonio no está cumpliendo la totalidad y no se está llegando al propósito de ese matrimonio y de esa unidad. Entonces, veo yo que nosotros legalmente en el mundo espiritual ya tenemos derechos, y en la legislación por el Espíritu Santo, hermano, beneficios que nos unen a Dios, beneficios que nos constituyen como pueblo de Dios, beneficios que nos constituyen como hijos de Dios, de la familia de Dios. Entonces, quiero bendecirte diciéndote que tú eres de la familia de Dios. Tú perteneces a la familia de Dios. Pero, entonces me nace una pregunta. ¿No será que hay mucho pueblo de Dios que legalmente son y pertenecen al pueblo de Dios, pero que por su relación, que tal vez no es buena ni estrecha, no se está cumpliendo el verdadero principio y el verdadero objetivo de esa comunión, de ser parte de esa familia? Entonces, aquí me nace una pregunta muy importante en la que creo que todos participamos activamente en esta pregunta. Y es, si nosotros, Dios por medio de Jesucristo, nos ha hecho parte ahora de una gran familia, la familia de los santos, el pueblo santo, la nación santa, hermano. Y entonces la pregunta es, ¿cómo está nuestra relación entre nosotros como pueblo de Dios? ¿Cómo está nuestra relación ante los ministros de Dios? ¿Y cómo está nuestra relación ante nuestro Dios? Mire, 3 niveles muy importantes: la relación entre nosotros como hermanos, la relación de nosotros con nuestros ministros o autoridades delegadas de parte de Dios para nuestra bendición y edificación, y cómo está nuestra relación propiamente con Dios. Mire, por favor, necesario es que yo haga esa integración, porque eso es lo que el apóstol Juan dice en la palabra del Señor, y lo voy a volver a leer. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Ok, ministros teniendo comunión con el pueblo teniendo comunión con el ministro. Y ahora dice el apóstol Juan, y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con el Hijo Jesucristo. Por supuesto, entendiéndose que es por medio del Espíritu Santo. Entonces, a mí me ha interesado, por favor, el que hoy platiquemos un tema que en verdad para mí es muy significativo,
Y creo que en este momento es muy oportuno para que nosotros entendamos verdaderamente que Dios quiere que haya una comunión buena entre hermanos. Dios quiere que haya una comunión buena entre hermanos y autoridades eclesiásticas, es decir, ministros del altar. Y por supuesto, esa buena comunión nos debe de llevar a tener una buena comunión con el Padre a través de Jesucristo. Y eso significa que también hay una buena comunión con el Espíritu Santo. Entonces yo quiero hablar hoy un tema que lo he titulado La buena comunión, enlazándonos en esa manera hermosa en la que el apóstol Juan nos deja ver comunión entre ministros con el pueblo, comunión entre el pueblo con ministros, comunión a través de esa comunión poder llegar a tener una hermosa comunión con el Padre a través de Jesucristo y por medio de su Espíritu Santo. Entonces, esa comunión, yo la quiero visualizar y quiero mostrarte ahí en tu pantalla una figura que la he puesto para que podamos comprender entonces que cuando hablamos de comunión es poder tener una estrecha relación. Recuérdese que comunión es, en este caso, si separo, es común y unión. Es estrechar dos palabras, lo común y unirlo, comunión, una relación estrecha. Entonces lo que yo quiero en el nombre de Jesús esta mañana es poderte llevar a considerar algo que es muy importante. ¿Cómo es nuestra relación hoy día entre hermanos? ¿Cómo es nuestra relación hoy día con nuestros ministros? Es decir, con tu pastor. O tus pastores, mejor dicho, de esta manera. ¿Cómo es tu comunión con Dios? Porque todo debe de sumarse y crear una relación en nuestro mundo espiritual. Pero esa relación tiene tres maneras de ser enfocadas y así las quiero presentar hoy a través de este mensaje. Una en función tiempo, otra en función espacio o lugar y otra en función de una circunstancia. Entonces quiero por favor que comprendamos esto. Por ejemplo, yo veo en la Biblia que la Biblia dice, hemos de reír con los que ríen y hemos de llorar con los que lloran. Entonces nos está hablando de un tiempo, seguramente nos está hablando de un lugar, porque para que algo tú tengas el sentir de reír o tengas el sentir de llorar, quiere decir que estás viviendo un tiempo, estás experimentando en algún lugar en la tierra, alguna experiencia, y por supuesto, ¿qué es lo que te causó las lágrimas como la risa? Tuvo que haber ocurrido algo en función de una circunstancia. Entonces quiero por favor que lleguemos a comprender esto, que nosotros como pueblo de Dios y en ese ambiente espiritual en el que nosotros diariamente vivimos, debemos de llegar a tener y entender que nuestra comunión diaria debe de ser con nuestro Dios soberano, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero esa comunión también debe de comprenderse y llevarse al nivel con nuestros ministros, es decir, con nuestros pastores. Y esa comunión también nos debe dar un enlace con todos nuestros hermanos. Y si usted lo quiere aplicar como una familia, por supuesto, es aplicable. Imagínese usted que de pronto esté papá, mamá y los hijos. Y qué conflicto, ¿verdad, hermano? Que vengan los hijos y no le hablen a los papás. Que vengan los papás y no le hablen a los hijos. Eso, por supuesto, ese es un ambiente desagradable. Ese es un ambiente en el que seguramente va a traer otro tipo de consecuencias. Pues así mismo también es nuestra relación y así mismo también se convierte en nuestra comunión, repito, con Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, con nuestros pastores
y por supuesto también con nuestros hermanos. Entonces, esto que yo le quiero llevar hoy a su corazón, ruego a Dios que pueda ser un mensaje en el que nosotros prontamente reaccionemos y podamos ser llevados por el Espíritu al entendimiento que necesitamos tener una buena comunión. Y por eso yo le hago la pregunta, ¿cómo está su comunión con Dios? Por favor, eso solo usted respóndaselo. ¿Cómo está su comunión con sus pastores? Por favor, eso usted también, solo usted se lo responde. Y hago esta pregunta, ¿cómo está nuestra comunión entre hermanos? Es decir, con tus hermanos en la fe. ¿Cómo está tu comunión con los hermanos en la fe? También, por favor, eso tú también te lo respondes. Como hay algo que responder, seguramente habría que dar un dictamen de decir, mi relación con ellos es muy buena. Mi relación con ellos es buena. Mi relación con ellos es mala. Mi relación con ellos es muy mala. Existen los escenarios, por favor, yo solo estoy exponiendo un pensamiento al cual quiero llevarte a que reconozcamos hoy juntos cuán importante es el nivel de nuestra relación, porque en base del nivel de nuestra relación, hermano, así va a ser nuestra comunión. Y ahorita vamos a platicar algunos ejemplos en los que yo veo que la función tiempo, una función lugar o espacio, y en una función circunstancias, hermano, esto nos debe de llevar entonces a comprender que entre nosotros debe de haber una buena comunión. Entre la comunión con nuestras autoridades ministeriales debe de ser buena, y la comunión que debe de existir entre nosotros con Dios, hermano, en esa tripartita forma, Padre, Hijo y Espíritu Santo, debe de ser buena. Por eso he titulado La Buena Comunión. Y por favor, conforme vayamos avanzando, quiero que cada uno también pueda considerar este mensaje muy importante para poderlo aplicar en nuestra vida diaria, con nuestra comunión familiar, y poder entender que si esto es una demanda en el aspecto espiritual, por supuesto, también se convierte en una demanda en nuestra común comunión diaria con nuestros seres amados. Entonces, quiero leer y dar principio a esto. Por favor, no se te olviden esos tres elementos o tres formas en las que quiero enviar este mensaje de parte de Dios. Una en función tiempo, otra en función de un lugar y otra en función de una circunstancia. Entonces, Efesios capítulo 6 y versículo 18, dice la palabra del Señor: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello, en toda perseverancia y súplica por todos los santos. Mire, quiero empezar con este texto. ¿Por qué razón? Porque la oración es un medio que Dios nos ha dejado para que tengamos comunicación con Él, y que por esa vía podamos expresarnos, podamos dialogar, podamos hablar con Dios, de ser escuchados, y de alguna manera nosotros también escuchar la voz de Dios. Pero en verdad la oración es un elemento donde Dios quiere que haya una comunión entre nosotros con Él. Ahora la pregunta es, ¿cómo está nuestra comunión con Dios a través de la oración? Mire qué hermoso, ya llevamos a través de la bendición de nuestro apóstol, es decir, nuestra cobertura ministerial, 2 viernes en los que se ha estado dando enseñanzas puntuales acerca de la oración. Y de veras hay mucho que aprender, mucho que hablar acerca de la oración, porque tenemos que intensificar, hermano, en conocimiento, pero también en práctica. Entonces, ¿cuándo debemos de orar? Tiempo. ¿Dónde debemos de orar? Lugar. ¿Y por qué debemos de orar? Circunstancias. Entonces, es muy importante comprender esto.
Porque según el apóstol Pablo en Efesios 6:18 dice, orar en todo tiempo. Entonces, ¿cuándo deberíamos de orar? Si la oración es un medio para tener comunicación con Dios, entonces, ¿cómo estamos nosotros en la comunión con Dios a través de la oración? Eso, por favor, tú también te lo respondes. Solo quiero puntualizar en el nombre de Jesús que es necesario que nosotros, hermano, mejoremos nuestra comunión. Nuestra comunión, repito, entre hermanos, nuestra comunión con nuestros ministros, nuestra comunión con Dios. Y si la oración, hermano, nos puede ser un medio dado por Dios y conocido en las Escrituras, tan importante, hermano, entonces, ¿cuándo deberíamos de orar? ¿Dónde deberíamos de orar? ¿Y por qué deberíamos de orar? Por eso, hermano, que no le extrañe y con mucho respeto cuando alguien pide oración, tome libertad y autoridad de parte de Dios con mucho respeto de preguntarle, ¿por qué quieres que oremos? ¿Cuál es tu necesidad? Porque creo que la Biblia nos enseña que las cosas deben ser llamadas por su nombre y no es motivo a veces de avergonzar a alguien, ni motivo mucho menos para estar en una orden de chisme. Perdone y que el Señor reprenda al diablo. La intención de nuestra oración cuando le dedicamos por nombre, hermano, es porque queremos hablar con Dios. Y queremos que Él nos escuche y por supuesto queremos que Él nos responda. Pero entonces cuando nosotros entramos, hermano, en esa dimensión y en ese favor de poder hablar con Dios por medio de la oración, debemos de entender esta tripartita forma. Entonces, según Efesios 8:6 dice, en todo tiempo, con toda oración. Mire, con toda oración. Entonces aquí el apóstol Pablo está dando a entender que hay diferentes clases de oración. Y hemos hablado de la oración común que tenemos para hablar con Dios. Hemos hablado acerca, hermano, de la intercesión, que es otra manera de orar. Hemos hablado del clamor, que es otra manera de orar. Hemos hablado del gemir, que es otra manera de orar. Pero hay diferentes clases de oración. Por favor, yo hoy no voy a hablar de todo esto y sería muy lindo que volvamos a ver las enseñanzas que los siervos han dado estos últimos 2 viernes en la página de Benecer. Sería muy lindo que ahí participemos y nos retroalimentemos de esas enseñanzas muy lindas. Yo quiero puntualizar esto: tiempo, lugar y circunstancias. Quiero dar 3 ejemplos de 3 escenarios en diferente tiempo, en diferente lugar y por diferentes circunstancias a través de la oración. Por ejemplo, yo veo a Elías en la Biblia, que nos deja ver, hermano, que fue un hombre utilizado y que un hombre que tenía una buena comunión con Dios. Imagínese usted que Dios se lo llevó, no vio muerte. Dios se lo llevó en vida, carros de fuego vinieron por él, hermano, y se lo llevaron. Entonces usted podrá imaginarse qué clase de comunión tuvo este hombre con Dios. Pero ahora lo voy a poner en la tierra. Él en un momento, en un lugar preciso, llamado el Monte Carmelo, hermano, él eleva una palabra de oración a nuestro Padre que está en los cielos, hermano, para poder contender contra los Baales. Hermano, él se encontraba enfrente del pueblo de Israel que había dejado de creer en Dios, oiga, y se había volcado a darle alabanza y adoración a los dioses ajenos de los Baales, hermano. Y de pronto este hombre en aquel lugar y en un tiempo específico, oiga, de nuestro calendario y nuestro tiempo cronos, hermano, este hombre importuna en oración a Dios y en esa comunión hermosa de poder hablar con Dios, hermano, él pide, oiga, que haya un milagro sobrenatural. Y usted sabe y ha leído el evento que Elías aconteció, que en medio de un altar, hermano, mojado, donde se creía que el fuego mismo no podía arder, hace descender fuego del cielo y arde, hermano, aquel altar. Entonces esa oración, oiga, el tener esa comunión con Dios, hermano, permitió que el pueblo de Dios se diera cuenta
que el altar que debían de utilizar ellos era el alabar y glorificar el nombre del único Dios que está en los cielos, que creó el universo. Entonces quiero decirte en el nombre de Jesús que cuando vamos a tener comunión con Dios, hermano, a través de la oración, debemos de entender que puede ser un tiempo en un lugar específico y bajo una circunstancia. Hermano, era necesario que en aquel lugar y en ese tiempo y en esa circunstancia Dios se glorificara para recuperar y el altar de Dios fuera restaurado, y asimismo mostrar el poder de Dios para anular el poder jezabélico, el poder de la hechicería, el poder de los dioses ajenos. En el nombre de Jesús, cuando hay una buena comunión con Dios, hermano, te quiero dar esta buena noticia. Dios te puede respaldar a través de la oración para anular potestades jezabélicas, para anular potestades de decretos de hechicería, para anular potestades, hermano, de donde se idolatran y se han desviado, oiga, por ir por dioses ajenos. Es importante que nosotros como pueblo de Dios razonemos y entendamos que nuestra comunión con Dios debe de ser cada día mejor y más estrecha. Y si la oración nos lleva a eso, hagámoslo en el nombre de Jesús. Hagámoslo, por favor. Veo a Moisés como un segundo ejemplo, hermano, en un tiempo diferente al de Elías. Pero también Moisés, hermano, llevado a la cima de un monte para poder, hermano, levantar sus manos y pelear contra un rey llamado Amalek. Oiga, y de pronto aparece en la Biblia, hermano, que estando él en la cima y oiga, levantando él sus manos para poder contender y pedirle la súplica a Dios, el respaldo, y que Dios peleara esa buena batalla por ellos, se cansó. Pero oiga, había a la par de él dos hombres jóvenes llamados Josué y Hur, que le levantaron los brazos a Moisés. Pero oiga, lo interesante es que Moisés se encontraba en la cima de un monte, elevando una oración de súplica al Señor para que él lo respaldara en medio de aquella batalla. Había una comunión buena con Dios. Dios respaldó a Moisés. Y cuando sus manos levantaban, dice que sus enemigos caían. Iglesia, si hay una buena comunión con Dios a través de la oración, cuando tú estés en batallas, hermano, aunque estés cansado, pero tú levantes tus manos, yo te aseguro que el Dios que está en los cielos te va a respaldar, aún sean los enemigos que sean. En el caso de Amalek, hermano, él contendía y atrapaba y daba muerte a los débiles, daba muerte a los que iban atrás, a los ancianos, a los niños. Por eso hay potestades, hermano, que quieren hacernos caer y quieren debilitarnos, pero cuando hay una comunión con Dios buena, hermano, a través de la oración, entonces nosotros podemos llegar a dimensionarnos y saber que tú no estás solo. Por eso cuando, hermano, en el nombre de Jesús tú sepas que hay potestades o principados en esa índole que están debilitando al pueblo de Dios, que podría serte en tu casa, que tú levantes tus manos y puedas elevar creyendo que hay una comunión con Dios a través de la oración. Y yo sé que este mismo Dios que libró a Moisés también te puede librar a ti. Veo como un tercer ejemplo, hermano, en otro tiempo, en otro lugar y en otra circunstancia, a nuestro Señor Jesucristo, estando Él en el Monte de los Olivos. Hermano, hermoso de veras, cómo nuestro Señor Jesucristo en ese monte tuvo que rendir su voluntad, hermano, sabiendo que venía el tiempo en el que Él tenía que padecer, sufrir y aún morir en aquella cruz para darnos salvación a ti y a mí. Hermano, en aquel lugar nuestro Señor Jesucristo, óigame, orando, teniendo esa comunión con el Padre, aprendió a morir a sí mismo, a rendir su voluntad. Entonces quiero decirte en el nombre de Jesús, iglesia, que
Óyeme bien, por favor, cuando hay una buena comunión con Dios, podemos nosotros apelar y hacer uso de ese instrumento que se llama oración. Y óigame, tal vez en un monte, en un lugar donde hay una tendencia de guerra espiritual, hermano, que tú sepas que hay un Dios que le respondió al profeta Elías, y ese mismo Dios te puede respaldar a ti a través de esa oración. Hay un monte, un lugar diferente en el que hay otro tipo de batalla y otro tipo de conquista, como Moisés lo hizo, hermano, donde, óigame, Moisés necesitó la alianza, la ayuda de alguien. Es necesario que muchas veces nosotros vayamos en esa comunión también buscando ayuda y sabiendo con humildad que nosotros necesitamos ser ayudados. En el caso de nuestro Señor Jesucristo, hermano, hay un lugar y un tiempo donde nosotros tenemos que morir a sí mismos, donde nosotros tenemos que saber que para que haya una comunión extraordinaria con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, es necesario que nosotros muramos, oiga, a nuestra voluntad. ¿Cuándo fue la última vez que rendiste tu voluntad a los pies del Señor? Y si no lo has hecho, pues hoy es el día. Y si no habías considerado que eso es parte de una buena comunión con Dios, hermano, eso es parte de tener una comunión con Dios. Por favor, aprovechemos la oración. Entrémosle con ganas y con fe, por favor, creyendo que hay un Dios hermoso que nos oye. Voy a avanzar, por favor. Ahora quiero pasar a otro escenario. Otro escenario donde hay tiempo, donde hay lugares y donde hay circunstancias. El Salmo 34:1 dice la palabra del Señor: bendeciré a Jehová en todo tiempo. ¿Cuándo debemos de bendecir a Jehová? En todo tiempo. Tiempo de abundancia, tiempo de escasez, tiempo de alegría, tiempo de tristeza. Ahí tendríamos que involucrar los 28 tiempos que menciona el libro de Eclesiastés, y ahí tendríamos que incluir todas las escenas de las fases y etapas de nuestra vida. ¿Cuándo debes de bendecir a Jehová? En todo tiempo. Estamos hablando de tiempo, lugar y circunstancia. ¿En qué lugar debes de bendecir a Jehová? En todo lugar. Donde tú vayas, donde tú estés, donde tú te encuentres, debes de bendecir a Jehová. Por eso, hermano, en el nombre de Jesús, que no te limite ninguna pandemia, ningún virus, ninguna enfermedad. Hermano, el lugar donde tú estés, bendice a Jehová. El lugar donde tú estés, bendice a Jehová. Y si ahora estamos en nuestra casa, pues en nuestra casa tendremos que bendecir al Dios que creó los cielos. Si vas a tu trabajo, pues en tu trabajo bendice a Jehová. Si vas a la iglesia, en la iglesia bendice a Jehová. Por favor, entendamos esto. Eso es tener una buena comunión. Eso es alcanzar una buena comunión. No, es que solo es en la iglesia, hermano. Entonces tu comunión no es buena. Si solo lo hacemos en la iglesia, nuestra comunión no es buena. La Biblia dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Repito, estamos hablando tiempo, lugar y circunstancia. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Aleluya. Oiga, qué hermoso. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Quiere decir en todo tiempo. Entonces, en todo tiempo yo debo de bendecir a Jehová, y en todo tiempo entonces yo debo de alabar a Jehová. Aleluya. Hermoso, hermoso. Hermano, mire, la Biblia misma nos aclara. Dice: si alguien está triste, que ore. Y si alguien está alegre, que cante. Entonces, en todo tiempo, hermano, nosotros vamos a tener la oportunidad de orar, como también de alabar a Dios. Pero ¿cuándo es que queremos alabar a Dios? Hermano, cuando nos está yendo re bien. Cuando, hermano, en el trabajo nosotros hasta nos ganamos ser el empleado del mes. Cuando, hermano, nosotros nos está yendo solo para arriba, cuesta arriba. Pero oiga, ¿no será también que nosotros tendríamos que aprender a alabar a Dios cuando también estamos en cuesta abajo?
cuando las cosas no nos están saliendo bien, cuando los problemas se nos están acumulando, cuando, hermano, no tenemos ni vemos de alguna forma salidas o alternativas. Entonces yo quiero, por favor, que comprendamos esto. Si la Biblia dice que hemos de dar gracias en todo tiempo, entonces ¿no será que tal vez hemos perdido el enfoque y cuando estamos de buen ánimo sí queremos alabar a Dios y cuando estamos con mal ánimo o desanimados no queremos alabar a Dios? Iglesia, por eso es esta palabra para ti en esta mañana. Que no te limite el lugar donde tú estás para poder alabar a Dios. Hermano, ya me aburrí, ya estoy desesperado, ya en este lugar, no, aquí ni se puede alabar a Dios. Mentira del diablo, donde tú estás, tú puedes alabar a Dios. Lo que tienes que comprender es esto. ¿Cómo está tu comunión con Dios? ¿Cómo está tu comunión con tus autoridades, tus pastores? ¿Cómo está tu comunión con tus hermanos? Ay, no me han llamado, los hermanos no me han llamado. Yo ya no voy a alabar a Dios porque mis hermanos se olvidaron de mí. Ah, el pastor no se ha acordado de mí. Ya no voy a alabar a Dios porque el pastor no se ha acordado de mí. Mire hasta dónde puede llegar a afectarnos nuestra comunión. Por favor, reaccionemos. Dios quiere que nosotros llevemos una buena comunión con Él. Dios quiere que aprendamos, oiga, de esta manera como lo dice el Salmo 34:1, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Y yo ruego a Dios que desde tu casa, tú en este momento, y si quieres nos mandas ahí en los medios, que usted levante sus manos y diga, yo bendigo a Dios. Hoy, en esta mañana, yo bendigo a Dios este día domingo. Yo bendigo a Dios en este mes de julio. Yo bendigo a Dios en este año 2020. Aunque otros tengan una perspectiva diferente de desgracia, de pérdida, de enfermedad, de muerte. Hermano, nosotros los que tenemos una comunión buena con Dios, lo bendeciremos en todo tiempo. En pandemia o no en pandemia, con virus o sin virus, nosotros bendecimos a Jehová de los ejércitos. Aleluya. No sé si usted desde su casa se atreve a mandar ahí un mensajito, decir, yo también bendigo a Jehová en este tiempo. Aún para algunos puede ser un tiempo de escasez, un tiempo, hermano, difícil, un tiempo sin empleo, un tiempo, bendice a Jehová, por favor, en el nombre de Jesús. Él es Dios sobre todas las cosas, no por las circunstancias. Aleluya, qué hermoso. Ahora, esto de la alabanza, hermano, es glorioso. Mire, Hebreos 13:15 dice la palabra del Señor. Se lo voy a poner en una versión latinoamericana. Ofrezcamos a Dios en todo tiempo, por medio de Jesús, el sacrificio de alabanza, que consiste en celebrar su nombre. En otras versiones dice, frutos de labios que alaben su nombre. Ay, aleluya, hermano, pero ¿sabe por qué me llamó la atención esta versión? Por lo que dice, ofrezcamos a Dios en todo tiempo tenemos que ofrecer alabanza a Dios. Hermano, ¿qué es ofrecer alabanza? Es poder decir y anunciar sus maravillas. Oh Señor, qué hermoso el firmamento. Oh Señor, qué bella la obra de tus manos. Oh Señor, el aire que respiro, Señor, es tu bendición. Oh Señor, lo que hoy como, Padre, es porque tú, Señor, has tenido misericordia. Oh Señor, lo que he visto, Señor, es por tu amor infinito. Oh Señor, mire hasta dónde nosotros tenemos que llegar a tener una comunión buena con Dios. Entender que si le vamos a alabar es porque Él ha hecho maravillas. ¿Cuándo debemos de alabar? En todo tiempo. ¿Por medio de quién? Por medio de Jesucristo. Encuentra la respuesta acá por qué nosotros entonamos por medio de Jesucristo esas alabanzas. Señor, te bendeciré en el nombre de Jesús. Ahora, en la tripartita forma que quiero dejar este mensaje en tu corazón. Oiga pues, un tiempo, un lugar y una circunstancia. Quiero ponerte 3 ejemplos
cánticos que yo veo en la Biblia escritos y dados como testimonio en un tiempo específico, en un lugar específico y en una circunstancia específica. Moisés, en Éxodo capítulo 15, no lo voy a publicar, solo se lo dejo ahí, por favor, si usted está tomando nota, en el nombre de Jesús. Moisés en Éxodo capítulo 15 narra la Biblia, hermano, un momento muy crucial, donde el pueblo de Israel, hermano, se vio topado, oiga, al mar rojo enfrente y atrás a sus espaldas el venir a Faraón y sus carros. Y le iban a dar muerte al pueblo de Dios según la perspectiva de esa escena. Pero de pronto, hermano, el Dios poderoso abre aquellas aguas y oiga, dice que pasaron todos en tierra seca y atravesaron y llegaron al otro lugar que era el desierto. Los introdujo Dios al desierto, los libró Dios de Faraón y de los carros de Faraón, hermano, y Dios salvó la vida de ellos. Y entonces, en una escena trágica que parecía para muerte, aparece un Dios, el Dios de rescate, el Dios que liberta, hermano, y Él con su poder hizo envolver y dar muerte a aquellos hombres y carros de Faraón. Y se cantó la alabanza. ¿No será entonces que tal vez tú en esa escena, tal vez en la que te ha tocado vivir, tal vez te has encontrado en algún momento, hermano, en el que de veras así te encuentras, no tienes salida, no tienes alternativa? ¿No será el momento, el lugar y el tiempo y la circunstancia para que nosotros también cantemos alabanza a Dios? Claro, claro. Moisés lo hizo. Veo a David, hermano, David, el dulce cantor de Israel, en muchos salmos, hermano, él expresa muchas formas de alabar su nombre, pero precisamente en 2 de Samuel 22:1, David habla de una forma en que Dios lo libró, y por supuesto esto se convierte en una canción, es decir, en una alabanza, hermano, en el nombre de Jesús, y lo libra de Saúl, que lo perseguía, lo libra de todos sus enemigos, hermano, y estando él en una cueva y en una montaña, en un lugar donde parecería que él no iba a salir en victoria, de ahí lo sacó Dios en victoria. Es probable que el enemigo te haya mostrado una escena de tu vida, que estás en una cueva o que estás en un lugar de persecución donde te quieren dar muerte y que no vas a salir con vida. Yo te quiero decir en el nombre de Jesús que vamos a darle alabanza a Dios, porque Él te va a sacar en victoria. Él te va a sacar, hermano, dando gritos de júbilo, y aquellos que creían que te iban a ver muerto, no te van a ver muerto, sino al contrario, te van a ver con manos alzadas, alabando, glorificando el nombre de nuestro soberano Rey, Jesucristo, su nombre. Pero hay muchos cantos que la Biblia menciona. En el libro de Apocalipsis capítulo 14, ahí vemos el cántico de los 144,000, hermano. Pero lo que me interesa de ese canto y remarcar es que el lugar en el que nuestro Señor Jesucristo, el Cordero Santo, está en ese momento es en el monte Sión. Oiga, y en el monte Sión dice que ahí se oyó el cántico nuevo. Entonces aquellos, hermano, que suben al monte de Sión, hermano, son aquellos que, oiga, siguen al Cordero a donde quiera. Así dice la Biblia, usted lo puede leer. ¿Quiénes? Estos son aquellos que van a todo lugar con el Cordero. Hermano, en el nombre de Jesús, yo quiero ir a todo lugar con el Cordero Santo. Yo no sé si tú, pero en el nombre de Jesús, yo quiero ir donde Él vaya, en el nombre de Jesús, y ahí entonar cánticos de alabanza, donde podamos decir: Santo, 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 en el nombre de Jesús. Que hoy la iglesia de Jesucristo, los que seguimos al Cordero Santo, podemos levantarnos a decir: Santo, 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 en el nombre de Jesús. Santo el Padre, Santo el Hijo y Santo el Espíritu Santo. Demos alabanza, iglesia, en todo tiempo. Demos alabanza en todo tiempo. Demos alabanza en todo tiempo. Aleluya.
Qué hermoso, de veras. Es una bendición poder platicar contigo estos temas. Porque yo personalmente te invito a que mejores tu comunión con Dios. Tal vez te habías acostumbrado a dar gritos de júbilo, pero en un lugar específico. No, Dios quiere que nosotros demos alabanza. Mire, estos personajes que yo le hablé, que dieron alabanza. David, hermano, en una cueva. Oiga, Moisés, en medio de problemas, de muerte. Puede ser que el momento no sea el apropiado como para pensar, hermano, que debemos de dar alabanza, y sí debemos de dar alabanza a la gloria de nuestro Dios. Quiero tocar otro punto de mucha importancia. Proverbios 17:17 dice la palabra del Señor: en todo tiempo ama el amigo. Aleluya. Oiga, en todo tiempo ama el amigo. ¿Cómo está tu comunión con tu hermano, que ya debería ser tu amigo? ¿Cómo está tu comunión con tus pastores, que ya deberían de ser tus amigos? ¿Cómo está tu comunión con Dios? Ya debería de ser tu amigo. Recordemos que doctrinalmente nosotros enseñamos que para llegar a ser amigo de Dios debemos de partir de oyente a creyente, de creyente a discípulo, de discípulo a siervo y de siervo a amigo. 5 facetas en las que nosotros deberíamos de escalar, hermano, para llegar a ser amigos de Dios. ¿Y quién es un amigo de Dios? Al que Dios le revela sus asuntos. Entonces, óigame pues, en todo tiempo ama el amigo, y es como hermano en tiempo de angustia. Aleluya. En todo tiempo ama el amigo. Mire qué importante, a qué nivel debe de ser escalado el amor. Ayer platicábamos con los hermanos de alabanza, y por cierto estuvo bien bendecido ese tiempo en el que dedicamos para alabar y adorar el nombre de Dios. Yo les decía, les decía a ellos en esa comunión que tuvimos ayer entre el grupo de alabanza y danza, que deberíamos nosotros adorar a Dios en la dimensión de amor. ¿Qué quiero decir con esto? Amarás a Dios con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Entonces, así deberíamos de adorar a Dios. Pero entonces ahora, trayéndolo a esa comunión, tú debes de amar a Dios con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Pero si esa comunión que Dios quiere que tengamos también entre ministros, pueblo, ministros y con Dios, ¿cómo deberíamos de amar entonces a nuestros pastores? ¿Cómo deberíamos de amar a nuestros hermanos? En todo tiempo se ama. ¿Pero quién? El amigo. El que en verdad llega a ser amigo ama en todo tiempo. Iglesia, por favor, reflexionemos y reaccionemos. ¿Cómo es nuestra comunión hoy? Hoy no lo puedo amar, hermano, porque hoy no soy su amigo, porque hay coronavirus. Que el Señor reprenda al diablo. En todo tiempo ama el amigo, y es como un hermano en tiempo de angustia. Mire, que sea Dios hoy hablando a su corazón. ¿Cómo vas en el nivel amigo? ¿Cómo estás en ese nivel de amigo?
¿Eres de las personas que solo bajo una circunstancia tienes amigos? ¿O eres de las personas que en verdad quiere llegar a ser amigo? Porque la Biblia dice, el que quiere ser amigo, muéstrese amigo. Entonces, es de dos vías. El que quiere ser amigo, muéstrese amigo. Entonces, iglesia, mire, en el nombre de Jesús, aquí tendríamos que hablar quienes la Biblia menciona que fueron llamados amigos de Dios. Y uno de ellos fue Abraham. Y la Biblia dice y nos enseña que nosotros, si somos hijos de Abraham, deberíamos de hacer las obras de Abraham. Hermano, y una obra que Abraham hizo por la fe, por amor a la voz de Dios y en obediencia a la voz de Dios, hermano, fue entregar lo que más amaba. La Biblia dice, hablando de nuestro Señor Jesucristo, que el amigo es aquel que da la vida por otro. Sé que literalizar esto es muy complejo. Fácil sería que ahorita yo le diría, hermano, usted tiene, si quiere ser amigo de la vida por otro, pero yo sé que usted me preguntaría, pastor, ¿usted lo haría? Y tal vez no tendría una respuesta oportuna como la respuesta de nuestro Señor Jesucristo, tu amigo fiel. Él sí dio la vida por ti, Él sí dio la vida por mí. Entonces, iglesia, por favor, ¿en qué escala está nuestra la que nosotros creemos decir que es buena comunión? Este es un tiempo de angustia en la tierra. Sí, lo que nos está aconteciendo. ¿No sería el mejor tiempo en el que entonces el amigo apareciera y se mostrara como amigo? Sí, tú. Dios quiere que alcancemos y avancemos en esa comunión, por favor. Por eso yo temo a la religión, porque la religión enmarca, pero aquel que vive por el Espíritu sabe y entiende que en todo tiempo ama al amigo y es como hermano en tiempo de angustia. Entonces, pensando en esos ejemplos, de un tiempo, de un lugar y de una circunstancia. En un tiempo específico, nuestro Señor Jesucristo levantó, llamó, instituyó a 12 como apóstoles del Cordero. Pero yo veo en la Biblia que estando Él en el monte Gólgota, el monte de las calaveras, estando Él en la cruz clavado, solo uno, Juan, el apóstol Juan, el más amado, el que ama, se muestra como amigo. En todo tiempo ama el amigo. Por eso, hermano, esto impacta mi corazón. ¿Por qué razón? Porque a Pedro le preguntaron, Pedro, ¿me amas? 3 veces. 3 veces. Y yo no veo a Pedro, y por favor, yo no estoy juzgando a Pedro, ni mucho menos estoy diciendo algo en contra de él. Solo quiero tomar como ejemplo a estos 2 personajes, al apóstol Pedro y al apóstol Juan. El más amado, así lo declara la Biblia al apóstol Juan, él se mostró también amigo de Dios. Cristo Jesús dando su vida por él y él a sus pies. ¿No sería entonces que para tener una comunión buena con Dios, hoy ese debería de ser nuestra condición y posición? Estar a los pies del Señor, dispuestos a la manera de Juan. Tal vez no dispuestos a la manera de Pedro, aunque Pedro cumplió grandes propósitos de parte de Dios, pero en esta escena Pedro no aparece, más bien lo negó. Y Juan mostró su amor como amigo en la cruz, exponiéndose.
Dios quiere que nosotros también nos mostremos como amigos, sin importar a veces las circunstancias. Y esto llevó a Juan a una tan inmensa comunión. Así la veo. Que dice la Biblia que estando Juan en la isla de Pasmos, tiempo, un lugar y una circunstancia, el apóstol Juan estaba preso. Parecería que estaba apartado y excluido de poder tener comunión con Dios, y no fue así. No fue así. Dios tuvo misericordia de Juan, pero Juan siempre tuvo comunión con él. A pesar de que él estaba en una edad muy avanzada, en un lugar muy hostil, incómodo y privado de muchas cosas. Dentro de eso, una libertad física, pero no una libertad espiritual. Yo voy a dejar este mensaje hasta acá. Tengo de hecho muchos versículos en los cuales quería platicar contigo, pero siento de Dios poder ministrar esto, y voy a pedir, hermano Franklin, si me vienes a ayudar con el teclado en el nombre de Jesús. Pero mire, quiero por favor dejar esto en tu corazón. Si el ejemplo del apóstol Juan nos sirve, que a mí sí me sirve mucho, pero demasiado, adoptémoslo. El apóstol Juan, estando, oiga, en la isla de Pasmos, privado de su libertad, a una edad muy avanzada, él mantuvo esa comunión buena con Dios. Y como amigo, Dios le reveló muchos asuntos que para este tiempo, gran parte de esa revelación, el amigo ama en todo tiempo. Dios, Él te ama en todo tiempo. Mira, Él sabe que por estas circunstancias no podemos congregarnos. Él sabe que por estas circunstancias no podemos alabarle y glorificarle como hemos aprendido y que nos llena de mucha alegría hacerlo. Él sabe que no hemos podido orar en aquella casa de oración. Pero Él quiere que nosotros aprendamos a saber que nuestra comunión con Él buena debe ser en todo tiempo. En todo tiempo. El amigo ama en todo tiempo. ¿Y sabe qué siento en el espíritu? Que el amor de Dios se está manifestando a ti en este tiempo. Un tiempo de escasez, un tiempo difícil, un tiempo donde los escenarios del mundo, hermano, se declaran en crisis. Hermano, ahí ha mostrado Dios su amor para ti. ¿No es entonces tu amigo? Y si es tu amigo, el amigo ama en todo tiempo, ¿no será que nuestra comunión debería entonces de ser excelente para con Él? Digo estas palabras con el mayor de los sentidos y el mayor del sentir mío. El amigo ama en todo tiempo.
Dios no es un Dios de circunstancias únicamente. Él te ama a ti en todo tiempo. Entonces nosotros deberíamos de amarlo a Él en todo tiempo, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, alma, con todas nuestras fuerzas. Que nuestra comunión con Dios no sea como ese ejemplo que puse al principio de esos matrimonios que legalmente son reconocidos como una común unidad, pero que en su relación están tan separados y tan divididos. Que sea para nosotros la mayor oportunidad hoy de poderle decir: Señor, quiero estar tan cerca de ti. Quiero dar alabanzas en todo tiempo. Quiero orar en todo tiempo. Quiero velar en todo tiempo. Quiero guardar mis vestiduras blancas en todo tiempo. Quiero serte fiel en todo tiempo. Si hay alguien atrás de esta pantalla que hoy ve este mensaje y siente la necesidad de entregarle su corazón a Jesucristo, hágalo. Si hay alguien que a través de este mensaje Dios le ha hablado, entrégale tu corazón hoy al Señor. Ven a los pies de Cristo. Entrégale tu vida. Dale tu corazón y dile: Señor, entrego mi vida a ti. Te acepto como mi Señor y Salvador. Quiero ser tu amigo, porque tú eres mi amigo, que en todo tiempo estás conmigo. Si hay alguien que necesita reconciliar con el Señor, hágalo, porque tal vez entiende que su comunión no ha sido tan estrecha, tan continuo, al nivel que debería de llegar a ser la comunión para con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Tal vez tu comunión no ha podido ser en esa dimensión con tus pastores. Tal vez tu comunión no ha podido avanzar aún entre hermanos. A tu diestra mi. ¿Por qué no hoy, ahí en el lugar que tú estás, le dices: Señor, por favor, yo quiero estar, ayúdame? ¿Por qué no hoy le decimos al Espíritu Santo: Espíritu de Dios, yo quiero estar, quiero tener una mejor comunión, para que en el tiempo, en el lugar o en la circunstancia que me encuentre, donde nunca antes nadie ha llegado, Señor, yo halle el oportuno socorro, pueda entrar en tu presencia. La profundidad En todo tiempo, Señor, que yo ame las vestiduras de santidad. Que en todo tiempo ame, Señor, estar en tu presencia. Que en todo tiempo, Señor, me muestre en amor como amigo ante mis hermanos, ante mis pastores como autoridades y ante ti. En el nombre de Jesús. Ahí en tu casa, ahí en tu lugar, donde Dios te permita ver este mensaje, yo oro
para que por medio del Espíritu Santo entiendas que aún el apóstol Juan, estando en una cárcel, tal vez muchos pensarían que iba a ser el lugar de su muerte, y fue por la comunión buena que él tenía. Ahí, en ese lugar, Dios lo usó. ¿No será que hoy Dios quiere usarte aún en tu casa, en el lugar donde tú estás, y que tal vez tú crees que estás apresado, que tú crees que estás limitado, que tú crees que hoy te han quitado la oportunidad? No, no te la quitaron. Dios es un Dios que está en todo lugar. Dios es un Dios que se manifiesta en todo tiempo. Dios es un Dios que se manifiesta en toda circunstancia. Y yo sé y siento y sé por el Espíritu que ahí donde tú estás, ahí está Él. Síguele cantando al Señor. Quiero estar en el secreto de tu habitación. Quiero enamorarte con esta canción. Señor, en el nombre de Jesús, quiero ser para ti un íntimo adorador. por favor, Señor, allá donde está ese pueblo santo tuyo, en esta casa, en esta familia, en tu casa, en tu familia, nada importa más que tu presencia, que esa buena comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo nada importa sea cada vez más estrecha, que la comunión con tus pastores, quiero estar por siempre en tu presencia, que la comunión con tus hermanos a tu diestra mi sea en todo tiempo buena. En el nombre de Jesús, quiero estar, Padre, oro sentado en tu regazo, quiero estar tan cerca, para que por medio de la comunión con tu Espíritu Santo, aquí tú perfecciones esa buena comunión quiero llegar, y que podamos, Señor, en todo tiempo, en todo lugar y en toda circunstancia, darte toda honra, toda gloria, toda alabanza, toda adoración, la profundidad de tu miseria. en el nombre de Jesús, Señor. Quiero conocer. Te alabo, te bendigo y te doy la honra y te doy la gloria, Señor, y llévanos a esa dimensión de una comunión perfecta, y que así como Elías, así como Enoc caminaron contigo y tuvieron una comunión tan alta, fueron arrebatados. Así quiero, Señor, y te pido que haya en nosotros una maravillosa comunión contigo, y el día que tú vengas estemos velando y que seamos llevados contigo. En el nombre de Jesús, Señor, sea esta palabra que sea de bendición para todos en esta mañana. En el nombre de Jesús, a ti te damos todo honor y toda gloria, hoy y siempre. Amén y amén y amén. Que el Señor te bendiga